Bueno, entonces para ir concluyendo el tema sistemas silvopastoriles, recuerden que en este tipo de sistemas la característica distintiva son las relaciones tanto de facilitación como competencia que se dan permanentemente a lo largo de la vida o del crecimiento de los componentes del sistema y del desarrollo de los componentes del sistema. Por lo tanto, hay que trabajar muy atentamente en el análisis de esas relaciones de competencia y tratar de restaurar esa situación cuando aparece. Respecto de los elementos necesarios a aplicar en el diseño, recuerden que es tan importante elegir especies apropiadas como ambientes adecuados. Respecto de las especies, tengan en cuenta entonces lo que hablamos de características para utilizar el componente forestal, es decir, árboles que aporten nutrientes, árboles que tengan sistemas radicales muy profundos, que exploren a mayor profundidad. Perdón, hoy creo que en la primera parte se menciona que los sistemas iban a una menor profundidad. No, en realidad los sistemas radicales de las especies forestales tienen que ser suficientemente profundos, es decir, tienen que explorar un perfil mucho más profundo que los sistemas radicales de los sistemas del componente herbáceo. Utilizar también especies en lo posible forestales que manifiesten ese fenómeno de ascenso hidráulico, es decir, captar agua en las profundidades del perfil y conducirlos por el sistema de raíces y exudarlos a nivel de superficie. Entonces, en ese efecto se mantiene todo el perfil húmedo, tanto para ser aprovechado por los sistemas de raíces del componente herbáceo como el propio forestal. Y eso mantiene el sistema hidratado. Utilizar especies herbáceas tolerantes al sombreado, porque cuando el dosel se empieza a cerrar, los niveles de radiación son menores y más allá de que uno trabaje o maneje los árboles a través de lo que hablábamos al final, raleando, es decir, quitando número de individuos, haciendo podas, es decir, quitando ramas del fuste, más allá de que sea una técnica apropiada, si las especies no toleran niveles inferiores de luz, no producen, no fotosintetizan y no logran una productividad primaria en consecuencia para después, o lo suficientemente importante para después transformarlo en materia seca a la hora de evaluar el rendimiento de la productividad de ese componente herbáceo. Entonces, siempre es conveniente utilizar especies en el tapiz herbáceo que sean tolerantes al sombreado. Respecto de la elección de ambientes, utilizar los que hemos visto, pastizales naturales con recursos subutilizados, donde existan pastizales que se encuentran en ambientes encharcados o gran parte del año permanecen muy húmedos. Entonces ahí nos está dando la pauta de que existe un recurso que está subutilizado y es un recurso tan importante como lo es el recurso agua para este tipo de sistema. También se pueden utilizar pastizales degradados y bosques raros. Y respecto del manejo de los árboles, utilizar densidades relativamente iniciales relativamente altas, en donde ya mencionamos qué significaba eso, no utilizar como máximo más de 800 o 900 plantas como máximo. En realidad los números adecuados serían menores, 500, 600 plantas como densidad inicial estaría bien. Me refiero siempre al componente forestal. Para terminar en una densidad final de 100, 150, 200 árboles, no mucho más que eso. Intervenir los árboles con raleo, es decir, a partir de esa densidad de 600 a 800 o un poco más de plantas, que son las iniciales, ir quitando a lo largo del ciclo árboles para facilitar el ingreso de radiación y mantener en alta productividad el componente herbáceo y también a tasa sostenida el componente forestal. Intervenir con podas, además de raleo, en los árboles remanentes, en los árboles que quedan, y los manejos o residuos de poda es apropiado
picarlos y esparcirlos a lo largo, dentro de la superficie del sistema, ya que es una manera de aportar nutrientes, ya que estos sistemas se caracterizan por ser grandes exportadores de nutrientes, tanto a nivel de componente herbáceo como de componente forestal. Entonces, los residuos de poda reincorporados son una buena fuente de aporte de nutrientes también. Bueno, aquí como tienen en el final, tienen un esquema, como se puede observar, un esquema, en este caso es un sistema silopastoril de zonas subtropicales en Misiones, con pinos, donde seguramente estas densidades que ven aquí han sido, son unas densidades intermedias respecto